Conferencia virtual de Greif, Vidales y López. Así los veían en Letras Nacionales y así en los almanaques literarios soviéticos, a cargo del profesor Juan Pablo Duque Henao, de la Universidad Estatal Lingüística de Moscú. Juan Pablo Duque Henao es licenciado en Traducción y Traductología, lenguas rusa e inglesa, de la Universidad Estatal Lingüística de Moscú 2013. Actualmente cursa el programa de doctorado en Estudios Filológicos de la Universidad de Sevilla. Su tesis es un análisis lexicográfico de Changó el Gran Putas. Desde el 2004 es profesor asociado del Departamento de Lengua Española de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Estatal Lingüística de Moscú. En dicha institución dirige el grupo de traducción Trarusco, traduzco al ruso colombiano, y coordina el proyecto Zapata Olivella vuelve a Rusia. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes desde esta tarde ya para mí aquí en Moscú. Y me alegra que la Universidad del Valle y la Facultad de Humanidades nos hayan invitado a este magnífico evento para hablar de Manuel. Como lo mencionaban en la presentación, nosotros desde la Universidad Estatal Lingüística de Moscú hemos venido organizando el regreso de Manuel Zapata Olivella a Rusia y tengo la fortuna de poder decirles hoy que tenemos ya una publicación de todo esto que ha representado el proyecto Zapata Olivella vuelve a Rusia. La pueden consultar en la web Zapata Olivella de la Universidad del Valle. Allí está la traducción de los cuentos del libro ¿Quién le dio el fusil a Oswald? Y de allí pueden descargar entonces esta versión bilingüe de los cuentos de Manuel, que ha sido pues como una de nuestras primeras actividades en el marco de la celebración del año pasado del año Manuel Zapata Olivella. Pero bueno, eso un poco para que entiendan cómo estamos vinculados nosotros a todo este homenaje que se le está haciendo a Manuel Zapata Olivella. Ya hablando un poco más de mi ponencia como tal, les quiero entonces hablar hoy de 3 números de la revista Letras Nacionales que nos muestran a poetas provinciales, antitradicionalistas y comprometidos socialmente, que tienen algo en común muy particular, y es que todos ellos, estos 3 poetas, triunfaron en la Unión Soviética con sus publicaciones. Y la pregunta entonces que intento responder aquí es: ¿cómo es que estos bates de versos a veces calificados como raros e inexplicables, cómo es que ellos, que se muestran tan valiosos en Letras Nacionales por su visión rebelde e innovadora de lo local y lo cotidiano, llegan a ser traducidos al ruso, a recibir premios en la Unión Soviética y a llenarse de éxito en un país tan lejano, ¿no? ¿Cómo después de ser tan nacionales llegan a ser famosos en un ámbito internacional? Ustedes pensarán que esta pregunta se responde fácilmente y tal vez me dirán, bueno, profesor, pero esto es fácil, es la afiliación política de cada uno de ellos que los hacía conectarse, ¿no? Relacionarse con la Unión Soviética. Sin embargo, las cosas van mucho más allá del comunismo. Y voy a contarles por qué. Voy a tratar entonces de hacer un recorrido en lo que tengo de tiempo
para describir, hacer una comparación entre la imagen que nos muestran de estos poetas en letras nacionales y en otras publicaciones rusas. Y empecemos con León de Greiff. León de Greiff tiene 2 números completos, casi que completos, dedicados en letras nacionales. Si vemos el número 3, por ejemplo, se presenta a León de Greiff con el ensayo de Jaime Mejía Duque llamado La poesía esquiva y desdoblada de espejismo. Y aquí el crítico resalta al León de Greiff musicólogo, ajedrecista, contabilista, estadístico, experto en crucigramas, aficionado al álgebra y a toda suerte de ejercicios numéricos. Así dice Jaime Mejía. Y además define su poesía como desconcertante. Bueno, la verdad es que cómo decir otra cosa cuando el mismísimo León de Greiff proclama: poesía no es sino nadería. ¿Qué más puede ser ella? El mismo León de Greiff habla así de sus versos porque sabe que de ellos no va a vivir, que ellos viven del aire. Y entonces Jaime Duque lo compara con las palabras de Mayakovsky: un poeta es una nube en pantalones. ¿No? Imagínense esa alusión, ¿no? Claro, un poeta como él viviendo del aire, una nube en pantalones, decía Mayakovsky. La poesía leogreifiana es también desconcertante por su sonido. Sus poemas son transcripciones de temas melódicos. Son los mayores esfuerzos que ha hecho el idioma para lograr la naturaleza y los efectos de la música, comenta Duque. Es desconcertante de igual manera por lo que es a la vez nacional y universal. Veamos, por un lado, en los poemas tempranos de León de Greiff y en los poemas que están relacionados con Bolon Bolo, sentimos a de Greiff tan local como Luis Carlos López. Villa de la Candelaria, este poema, por ejemplo, tiene impresiones similares a las de Luis Carlos López sobre la vida pueblerina. Tiene palabras parecidas incluso para expresar la cotidianidad. Eso por un lado, ¿no? Lo local. Pero por otro lado, de Greiff nos deja ver su carácter universal a través de los nuevos mundos que crean sus alter ego. Conocíamos diferentes alter ego de Greiff, el sueco Erik Horson, su versión alemana Gaspar von der Natsch, o incluso el ruso, ¿no? Su versión rusa Sergio Stepansky. Desconcierta también, sin duda alguna, el barroquismo leogreifano representado en la abundancia de adjetivos y sustantivos excéntricos y curiosos. No solo en español, que parece que se le quedó corto a León de Greiff ante su gran universo poético, sino también en la cantidad de anglicismos, galicismos, italianismos, germanismos, etcétera, que acompañan sus versos. Eso en cuanto al artículo de Jaime Mejía Duque. En ese número 3 de Letras Nacionales hay 2 artículos más de Hernando Camargo en homenaje al poeta de Greiff, con los nombres de 2 muestras de poesía greiffiana y Así lo ven allá. Este último, Así lo ven allá, sirvió de inspiración y de guía para esta ponencia que ustedes están escuchando. Fíjense que el nombre que le puse a mi ponencia también dice, no, así los veían en Letras Nacionales y así en la Unión Soviética. Hernando Camargo en estos artículos
revela los nombres y las opiniones de los traductores de León de Greiff al francés, al inglés, al italiano, en la década de los 60. Sus artículos se complementan con un segundo número de Letras Nacionales publicado 10 años después, que es el número 25, también en honor a la poesía greiffiana. Y cabe resaltar que este volumen 25, más ampliamente dedicado a León de Greiff que el número 3, contiene una cronología detalladísima de la vida y obra del maestro, un glosario del vocabulario leogreiffiano que me atrevo a pensar sirvió de base para el glosario de referencias léxicas y culturales en la obra de León de Greiff, publicado en el 2007 por el Fondo Editorial de la Universidad de AFIT, y que era una obra que hacía mucha falta, ¿no?, para poder abordar tanto básica como profunda la obra de León de Greiff, que tanta dificultad ha causado en las aulas de clase, ¿no? Bien, hasta allí León de Greiff en Letras Nacionales. Ahora me gustaría mostrarles o hablarles de León de Greiff en la Unión Soviética. Su nombre está presente en varias antologías de poesía latinoamericana, pero León de Greiff, diría yo, es uno de los poetas colombianos, o quizá el poeta colombiano más famoso en la Unión Soviética. Tanto así que solo él y Luis Carlos López llegan a tener su propio libro, un libro único, ¿no?, dedicado a sus poemas. Y eso gracias al hispanista, poeta y traductor Sergei Goncharenko. Sergei Goncharenko, me detengo aquí un momento, porque Sergei Goncharenko fue profesor de la universidad donde yo trabajo, la Universidad Estatal Lingüística de Moscú, y fue miembro de la Real Academia Española, un gran poeta y a la vez un gran traductor que hizo mucho por las relaciones culturales entre la Unión Soviética en ese entonces y Latinoamérica y España. Por cierto, con la Universidad del Valle estuvimos dedicándole una conferencia el año pasado al señor Sergei Goncharenko y presentamos un último libro de la antología de poemas traducidos de Sergei Goncharenko, donde hay muchísimos de León de Greiff. Bien, entonces, fíjense que en el libro que publica Goncharenko sobre León de Greiff, que vende 160.000 ejemplares, y les estoy hablando del año 1986, Goncharenko escribe un prólogo muy interesante porque nos cuenta anécdotas nuevas, o por lo menos que no son muy comunes en las biografías sobre León de Greiff. Fíjense, por ejemplo, que Goncharenko cuenta una anécdota relacionada con el único verso izquierdista que le encontraron a de Greiff, uno donde menciona a Lenin, y el verso dice: Lenin el rojo porta la enseña, por más que gruña la histrionia es. Por este verso arrestan a de Greiff y confiscan sus libros. Sin embargo, al cabo de pocos minutos, el carcelero le dice: maestro, tome sus versos, primero me parte un rayo antes de que yo pueda entender algo. Hay otras referencias, rusas en la poesía leogreiffiana, según el traductor. De Greiff menciona en sus poemas las estepas de Asia Central, que es un poema sinfónico de Alexander Borodin,
de 1880. Asimismo, menciona en sus líneas a Iván Mazepa, un noble cosaco que luchó por restablecer la independencia política y militar de Ucrania. Según el poeta ruso, de Greiff es un reto para el traductor, porque usa palabras rebuscadas, neologismos, alusiones complicadas y tiene un fónico particular que no es propio de la poesía en español, Perdón, profesor, sino le que quedan suena más 5 bien a minutos. poesía rusa, por los intercambios de los sonidos consonantes y no vocálicos. Entonces, el traductor puede caer fácilmente en la trampa de dejarse llevar por la musicalidad de la forma y olvidar la carga rebelde del verso. Profesor, le El quedan traductor 5 belga, minutos, perdone que lo interrumpamos. ¿sí? 5 minuticos. 5 minutos, muy bien. Perfecto. Entonces, el traductor belga, André van Wassenhouw, dice que cualquier traductor se puede morir con los juegos de palabras de Greiff. Y si se traducen literalmente sus poemas, nos da como resultado un conjuro, un hechizo, un trabalenguas. Aún así, Goncharenko se enfrenta a esta tarea, ¿no? Y como les digo, publica toda una antología completa solo de León de Greiff. De esto escribe también el poeta y presidente del Instituto de León Tolstoy en Colombia, Bogotá, el señor Rubén Darío Flores, en un artículo para El Espectador en 1995, cuando Sergei Goncharenko visita Colombia. Y en esa ocasión, que Sergei Goncharenko visita Colombia, se presenta a la Universidad Nacional y realiza una visita a Bolombolo. Él siempre había creído que Bolombolo era una imagen, un lugar inventado, y se sorprendió al ver todos estos paisajes y personajes alguna vez leídos por él en los poemas de León de Greiff. Incluso una anécdota de esos momentos es que al escuchar de nuevo, ¿no?, el nombre del río Cauca en las palabras de Greiff, que era Bredunco, una palabra indígena para el Cauca, Sergei Goncharenko dice: Bred en ruso significa delirio, entonces ese río se debería llamar río delirante. Se me está acabando el tiempo. Esto lo pueden ver en un documental que encuentran sobre de Greiff, y habla un poco también sobre Sergei Goncharenko. Para cerrar, lastimosamente no voy a poder presentar de manera tan profunda a los demás poetas, pero me gustaría hablar rápidamente de Luis Carlos López, que al igual que de Greiff, tiene también su propio libro en ruso, ¿no?, solo de sus poemas, fíjense, acompañado por diferentes ilustraciones. Y entonces Luis Carlos López, primero lo que quería resaltar yo en Letras Nacionales de Luis Carlos López es el trabajo que escribe Nicolás del Castillo Mathieu, porque me parece un trabajo muy detallado sobre cada uno de los temas de la obra de López, ¿no? Es como la manera para probar esta frase que comentaba el ponente anterior de cómo López le tuerce el cuello al cisne modernista y le escupe prácticamente a la lírica romántica. Entonces analizan un montón de temas, ¿no?, el amor, la madre, la patria, y cómo se ven reflejados estos temas en la obra de López. Mientras que mi gran sorpresa era cómo López, que habla en muchos de sus poemas de cosas simples, de frutas exóticas, como la papaya, ¿no?, la guanábana, o de alimentos como el huevo frito, el buñuelo y tal, cómo llegar a traducir, ¿no?, al ruso en la versión, por ejemplo, que hacen de
este poema sobre las muchachas de provincia, ¿no? Donde mencionan el dulce de guayaba. Vemos que en ruso no traducen el dulce de guayaba porque pierde esa magia, y entonces ponen mermelada, que es algo muy, muy ruso aquí, ¿no? Bien, ¿qué más se comenta? Aquí también el trabajo que vale la pena resaltar, y ya con esto voy a cerrar, vale la pena resaltar el trabajo también de otro traductor, y es el señor Obadi Savich, que es el responsable de esta publicación. Y Obadi Savich se considera un enamorado de esa sátira rabiosa, picante y ruda de Luis Carlos López, que le parece mucho al Gogol ruso. Y finalmente, dije, ya voy a cerrar, de Luis Vidales. Ahí sí me voy a hablar menos, ya la última frase, porque Luis Vidales sí tuvo una cercanía, ¿no? Y fue el fundador del Partido Comunista en Colombia, entonces, o uno de los fundadores. Además recibió el premio Lenin de la Paz, y lo que encontramos en la Unión Soviética de Vidales, que está aquí en los almanaques de literatura de Latinoamérica soviéticos, son todos sus versos dedicados al proletariado. Entonces, ahí sí la respuesta a la pregunta que me planteé desde el principio queda más fácil responderla. Y ahí sí que es la afiliación de Vidales con su imaginario político. Y con eso entonces doy por terminada mi ponencia. Muchísimas gracias, disculpen la impuntualidad. Muchas gracias, profesor, por esa ponencia tan interesante. ¿Hay preguntas del público? Alberto Bejarano, por favor. Bueno, muchas gracias por tu ponencia. ¿Sí me estás escuchando bien ahí? Sí, adelante. Muchas gracias por tu ponencia. Bueno, quería justamente darte la ocasión de que pudieras hablar un poco más de Luis Vidales. Ahora en la tarde yo voy a hablar un poco de Luis Vidales, que al fin y al cabo es la última página del último número de Letras Nacionales del Premio Lenin de la Paz. Es la última página donde aparece esa última etapa de Luis Vidales, de finales de los años 70, también muy perseguido en esa época de terror del Estatuto de Seguridad aquí en Colombia. Y quería preguntarte que nos hablara un poquito más de la relación de Luis Vidales con la Unión Soviética. Yo he estado trabajando mucho a Luis Vidales, de hecho, incluso me he dado cuenta que no existe una biografía de Luis Vidales y valdría mucho la pena hacer ese trabajo. Y cuando él funda la revista Espiral, es una revista que yo he trabajado en los últimos años, en 1944, es todavía la Segunda Guerra Mundial, y en ese último año él publica muchos poetas y muchos autores soviéticos, en el año 44, 45, 46. Entonces no sé ¿qué conoces tú de investigaciones que se han hecho, que tú mismo conozcas de Luis Vidales con la Unión Soviética, más allá de la cuestión política, sino en la parte de poesía, de edición, de intercambios de revistas, de publicaciones? Y bueno, agradecerte nuevamente. Bueno, profesor, tendrá que ser una breve respuesta porque estamos sobre el tiempo. Bueno, breve respuesta. Lastimosamente no he podido. Estuve buscando mucho sobre cada uno de estos tres poetas y no pude encontrar de Luis Vidales nada más que unas 100 páginas más o menos que le dedican a sus poemas, la traducción de sus poemas, a raíz de ganar el premio Lenin Nobel de la Paz. Entonces, sí, en este número que es de los almanaques soviéticos, encontramos de pronto una mención sobre qué dijo cuando recibió el premio Lenin Nobel de la Paz, y Luis Vidales entonces allí dice que se refiere a todos los habitantes de la Unión Soviética, y dice que espera que sus versos, ahora traducidos al ruso, puedan seguir apoyando la lucha por
por los derechos y por la amistad de los pueblos. De resto, no podría decirte nada más, o decirle nada más, profesor. La última cosa es que a lo mejor se puede consultar, y en eso estoy también, no lo pude terminar esa consulta, de algo que tiene la Biblioteca Nacional de Colombia, y está en formato digital, es la revista Bolchevique, y allí a veces hacían algunas menciones de la parte cultural, del intercambio cultural entre la parte soviética y la parte colombiana, o si no, dirigirse al Instituto Cultural León Tolstoy y hablar con el profesor Rubén Darío Flores. Bien, vamos a leer unos comentarios de las redes y con esto cerramos. Andrés Mauricio Duque dice, excelente trabajo, las letras definitivamente son ese infinito en la metáfora del junco, el del junco interminable que se traducen a los papiros y formatos físicos literarios que tenemos en la actualidad. Y él felicita, igual Oscar Duque, excelente trabajo, felicitaciones a la Universidad Lingüística de Moscú y a la Universidad del Valle. Bueno, muchas gracias. Entonces... Gracias.